Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. ¿Todos me están escuchando? No, no estoy seguro. Por favor, confírmenme. Si quieren, levántenme la mano para confirmar que efectivamente me están oyendo todos. Listo, pues. Bien. Eh, Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Mi propósito en la sesión del día de hoy es cómo cerrar, ya digamos que de manera definitiva, con este método de sustitución que nosotros hemos ido presentando en las sesiones anteriores. Particularmente, lo que quiero revisar hoy es como una manera de presentar de forma general o de una forma más general esa regla de sustitución. Para poder presentar eso, nosotros necesitamos cierto concepto que posiblemente, o que seguramente, ustedes desarrollaron en su curso anterior de cálculo diferencial, que es el concepto de compuesta o composición de funciones. Entonces voy a tratar para de pronto aquellos que no tengan muy clara esa idea o que de repente no la recuerdan en este momento, voy a tratar como de ejemplificar de la manera más sencilla cuál es el sentido de ese concepto de compuesta para que entendamos cómo funciona esa regla de sustitución en unos ejemplos muy específicos. Eso es lo que quisiera hacer el día de hoy. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar, no sé si yo vaya a abarcar o necesite, naturalmente eso depende pues de lo que ustedes entiendan, de si tengo que ejemplificar mucho y si logramos, digamos que de alguna forma como clarificar esta idea en menos del tiempo de la sesión de clase, pues entonces, como por no arrancar de una vez con el otro método, como para que no se traslapen las cosas, cuando cerremos con esto, pues damos por cerrada la sesión. Es decir, si por ejemplo no necesitamos todas las 2 horas, sino solo necesitamos, qué sé yo, 1 hora y media o 1 hora y 20, pues ahí cerramos la sesión y entonces ahí les queda de repente un espacito de tiempo para que puedan trabajar en la actividad evaluativa que tienen pendiente para el día martes. Entonces, como que trataría, en la medida de lo posible, en la medida de lo que avancemos, de dejarles como ese espacito de tiempo, como para que si quieren, pues lo aprovechen para ir avanzando con esas actividades. Esa es como la idea de la sesión de hoy. Entonces, voy a arrancar tratando de presentar cuál es, de manera general y formal, la regla de sustitución. Como les decía hace un rato, la regla de sustitución, de manera general, apunta a lo que uno llama una función compuesta o una composición de funciones. Esa idea, que tal vez ustedes recuerden de sus cursos anteriores, a lo que hace referencia es a cuando yo tengo una función metida dentro de otra función. Esa es una manera como muy coloquial de decirlo. De manera más formal,
Una compuesta, y lo voy a escribir acá, voy a tratar como de clarificar esos conceptos. Una compuesta es el proceso o una composición de evaluar una función en otra función. Esa es como la idea formal que uno tiene de lo que es una compuesta. Es decir, cuando yo tengo una función y reemplazo la variable por otra función, eso es lo que yo llamo una compuesta o composición. Un ejemplo, digamos que bastante sencillo, es este que estoy presentando acá. La función e elevada a x al cuadrado más x. O sea, es una función exponencial. Esta e, pues ustedes ya saben que es esa constante que se utiliza para las funciones exponenciales. Entonces, ¿cuál es la idea? Para ver si logro clarificarme. La idea es que en esta expresión yo tengo esta función x al cuadrado más x, voy a darle un poquitico más de zoom para ver que se vea bien esto. Esta función la estoy metiendo dentro de una exponencial. Yo tenía mi función exponencial, la original, la clásica, la función e a la x, pero en este caso, o para este ejemplo, es como si yo, en vez de poner esa variable x, yo hubiera puesto otra función. En ese caso, nosotros hablamos de una compuesta. Aquí estoy evaluando la exponencial en esta función que es x al cuadrado más x. Entonces, cuando uno habla de funciones exponenciales, que es como el caso emblemático para las ciencias económicas, una compuesta es meter alguna función aquí en el exponente. Entonces, si yo tengo e a la x al cuadrado más x, o si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo de compuesta acá, sería e elevado, por ejemplo, a la raíz de x. Como para que vean la estructura. Ay. Esto es otra compuesta. Esto es la función raíz metida dentro de la exponencial. O dicho de otra forma, la función exponencial evaluada en la función raíz de x. Dicho de una manera muy concreta y muy específica, una exponencial compuesta o una compuesta de una exponencial es coger la e y elevarla a alguna otra función, la que ésta sea. O sea, aquí arriba podría ir un polinomio, podría ir una raíz, podría ir un cociente. Eso es una compuesta en el caso exponencial. ¿Sí es más o menos clara esa idea? ¿Sí recuerdan lo que era una compuesta o una composición de funciones? ¿Sí les suena más o menos esto de algún lado? Pues me acuerdo haberlo visto, pero Pero, por allá, por allá, ¿pero qué pasó? pero por allá, ¿Por allá dónde? hace tiempo. Ok. O sea, tú vienes ¿Señor? de otra universidad, o sea, No, tú no no, viste el cálculo diferencial acá, ¿o sí? sí, de Sí hecho lo fue el viste semestre pasado. hace mucho, al semestre pasado, mucho tiempo entonces. Yo no me acuerdo si lo vi fue Profe, qué a pena, es que principios de de pronto hay semestre cosas de las que uno no se o acuerda, luego. por eso uno pues como que pregunta, o sea, no es que uno, Ujú. y realmente vea, a mí las matemáticas me dan durísimo, Sí. durísimo. Yo este semestre me puede ser que me vaya bien, pero usted me pregunta el otro semestre sobre esto,
y yo no me voy a acordar porque mi Pero yo memoria... que, o sea, yo que les estoy, o sea, lo único que les estoy preguntando es si lo recuerdan o no. Yo no entiendo Sí, la de agresividad pronto al es, contestarme. de pronto es lo que le dice Kenny. Kenny le está haciendo entender que sí lo vio, pero no se acuerda. Es como No, eso. pero lo único, o sea, lo único que le estoy preguntando es ¿hace cuánto tiempo? O sea, no entiendo por qué la agresividad al contestarme. Profe, no es agresividad, simplemente también te estoy respondiendo de pronto lo que él te está queriendo hacer entender. No, por No eso, es pero es que yo lo único que estoy preguntando es ¿hace cuánto lo vieron? Y lo estoy por eso, preguntando de profe, manera amable. pues, pero yo tampoco le estoy diciendo, profesor, es que usted por qué pregunta, ¿no? Te estoy diciendo, profesor, hay cosas que uno de pronto no se acuerda. Yo no entiendo, o sea, lo único que estoy preguntando es ¿hace cuánto lo vieron? No estoy preguntando nada más, no estoy diciendo es que tenían que haberlo visto o es que tenían que Por saberlo. eso, profe, pero es que yo tampoco le estoy diciendo, yo no sé por qué usted está diciendo que agresividad. Pues, o sea, revisa el tono con el que estás hablando, que yo con ustedes nunca me he dirigido de esa manera. Ahora sí, O- pero ¿por qué hablar fuertemente es decir que yo le estoy haciendo, que le estoy hablando de una manera incorrecta? No le estoy hablando de una manera incorrecta, simplemente estoy aclarando lo que está diciendo Kenny. De pronto uno no se acuerda, no es más. sí, por eso yo lo entiendo yo no le estoy diciendo nada con respecto a eso. Pero pues, o sea, no veo la necesidad de salir a decirme, no, es que eso es mucho tiempo, tal cosa. Pues sí, yo lo sé. Y precisamente por eso estoy tratando de clarificar eso. O sea, yo no entiendo la necesidad de imponerse de esa manera. O sea, yo lo hago así, o sea, yo te lo pregunté de mala manera, Kenny. No, yo te pregunté, oye, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace mucho tiempo? Eso fue lo único que yo pregunté. Y de hecho yo estaba hablando con Kenny, honestamente. Bueno, qué pena No, sí, interrumpir. Voy a continuar con la clase. Listo, pues. O sea, te lo pregunté de manera agresiva, si fue así, te pido disculpas, no fue mi intención, Penny, de ninguna forma. no, Eh, pero digamos que no es tanto eso. O sea, lo que pasa es que, ah, digamos, no es que lo respondas de manera, sino que hay una cosa y es que al momento de dar, digamos, yo vine la respuesta y dije, pues sí, pero hace mucho tiempo. O pues sí, pero fue allá. Entonces, digamos, tú lo hablas como si fuera, no sé cómo explicártelo. Entonces tú lo dices como que de una forma que me hace entender como que, sí, pero lo viste, como así que no te acuerdas? Como en esa no, forma. no, 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 Y no, ese fue no, el problema, como tal, digamos. no, Por no, eso, no, 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 como no, que me no, demoraba en responderte porque pues no sabía si responderte o pues no no, no, sabía no, qué responderte. Bueno, pues si es adecuado responder, que no, sí, no, no, pero no, es pues, que, o yo sea, no me acuerdo del la tema como pregunta yo la tal. hice en el sentido de si la viste, o sea, como saber, porque es que hay personas acá que vienen pues a veces Otras como de universidades. otras universidades, entonces luego te pregunté, ¿vienes de otra universidad? ¿Fue hace mucho tiempo? Simplemente es eso, como por contextualizar. Pero nunca quise como decir, no, es que fue hace muchísimo tiempo, porque no, o sea, pues precisamente mi trabajo es como tratar de clarificar eso. No tenía en ningún momento la intención o sea, No, pero igual no se preocupe, no pasa nada. Digo, pues sí, yo sé que tampoco es su intención. A veces uno habla así y ya, es lo que pasa. sí, no, o sea, A veces es la forma en la que es la forma de uno hablar, entonces a veces es malentendido por otras personas y ya. Pero sí, pues no, sí, o sea, yo yo quiero que entiendo. quede claro que aquí yo no irrespeto a nadie, ni vengo aquí como sino que, o sea, en este caso específico, es porque necesito saber como qué tanta claridad hay sobre esto. Igual ustedes saben que cuando hay algún problema con respecto a algún concepto, yo no tengo ningún problema como en retomarlo, pero es como eso, nada más. Sino que yo no entiendo como esa necesidad de decir, no, es que la vimos, pues, o sea, yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente que puede ser hace mucho tiempo y pues yo trato como de clarificar eso, pero pues o sea, espero que no se malinterprete cuando pregunto hace cuánto lo vieron y es como por tener un contexto de que no fue mi interés, nada más. Eso yo quiero como clarificarlo porque si a veces siento ese tono como de, no, es que me está dando a entender que es que no, que debería saberlo y pues yo entiendo que no. Entonces por eso es. Pero sí me incomoda un poco como ese choque de venirme como a como esa crítica de algo que no estoy diciendo en ningún momento. Eso sí, yo quiero clarificarlo porque yo trato de ser muy respetuoso con ustedes. Bien, eso sí, es importantísimo que lo tengan claro, que yo estoy aquí dispuesto a responder y a clarificar cualquier cosa y cualquier duda que tengan, por pequeña que sea. Eso es lo importante.
pero pues también pido como cierto respeto a la hora de dirigirse hacia mí. Es lo mínimo que pido. El mismo respeto con el que yo los trato. Es eso simplemente. Bien. ¿Sí es claro eso para todos? Sí, señor. Para mí. Listo. Sí, profe, sí, es claro. Igual pregunten lo que consideren. No, yo nunca he dejado ninguna pregunta sin contestar. Entonces, o sea, mi punto era con respecto a esto, para que no se presenten malos entendidos. Mi punto es si es más o menos conocida esta idea de lo que es una compuesta de una función. Eso es simplemente lo que estoy como tratando de revisar. Puede ser una idea compleja, en eso sí yo estoy de acuerdo. Y pues naturalmente, como mencionaban sus compañeros, pues es posible que hace tiempo que la hayan visto. Entonces yo trato como de contextualizarla en el ejemplo que voy a tratar de atacar. Y es en el caso de una función exponencial, que es cuando yo tengo una función metida como exponente en la función e. En ese caso, a esta función que aparece en el exponente la llamo la función interna de la compuesta. Entonces quiero que presten mucha atención a la estructura. La estructura es, yo tengo e elevado a una función cualquiera, o sea, ya no es solo e a la x. Ahora puede ser, por ejemplo, e a la x al cuadrado más x, o e a la raíz de x, o e, no sé, voy a poner otro ejemplo, e elevado a la, por poner un ejemplo muy exagerado, x más 1 sobre x menos 2. Entonces voy a ponerlo acá, x más 1 sobre x menos 2. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, esto es un ejemplo de lo que es una compuesta. Puede haber otras compuestas que por el momento no voy a atacar. Pero tengo e elevado a todo esto de acá. X más 1 sobre x menos 2. Y en ese caso, esto que aparece en el exponente es lo que llamamos la función interna de esa compuesta. Cuando yo tengo una compuesta como esta, multiplicada por otra función, y la derivada de esta función interna es a lo que estoy multiplicando, y ya voy a mostrar un ejemplito porque esto yo sé que puede sonar como muy abstracto, yo puedo aplicar la regla de sustitución que estábamos aplicando para las potencias. Por ejemplo, entonces voy a tratar de empezar a ilustrar con ejemplitos a ver si logramos clarificar. Entonces yo tengo esta compuesta de tipo exponencial. Y yo tengo esta función de aquí adentro, la función interna. Esto de acá es lo que yo llamaría la función interna. Y toda esta compuesta está multiplicada por esta expresión. Entonces, esa es como la estructura. Miren cómo tiene cierto sentido con la potencia que veíamos hasta la clase de anoche, que es una potencia multiplicada por algo, y en el caso de la potencia era lo que estuviera dentro de la potencia. Al derivarlo me tiene que dar esto de acá. En el caso de la exponencial, lo que yo necesito es que la derivada de este exponente sea igual a lo que aparece a este lado de acá. Esa es como la estructura del tipo de función que tratamos de calcular
o del cual tratamos de calcular la integral utilizando la regla de sustitución. Entonces, miren cómo es la estructura. Es e elevado a la algo multiplicado por la derivada de eso que aparece en el exponente. Aquí tengo mi exponente y al derivarla me queda precisamente esto de acá. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la derivada de esto que está aquí arriba es esta expresión de acá. ¿Sí es más o Sí, menos señor. la idea? Sí, profe. ¿Sí me hago más o menos entender? Por favor, confírmenme, que no estoy seguro de si me hago entender o no. Ahí. Sí, profe, es claro. Listo, pues. Entonces, cuando yo tengo una integral con esa estructura, yo puedo hacer la sustitución, pero ahora de la siguiente forma. Y quiero que miren cómo funciona esto de interesante. Este exponente yo lo voy a escoger como la letra U. Entonces, U es igual a x al cuadrado más x. Y el du es la derivada de esa expresión. Miren que es como la misma regla de sustitución de siempre. U es igual a x al cuadrado más x. El du es la derivada de esta expresión. Entonces, para esta integral, donde se cumple esa condición de que la derivada del exponente es esta expresión de acá, al hacer la sustitución, miren lo que me queda. Este x al cuadrado más x, pues lo reemplazo por u, entonces esto me queda e a la u, y esto de acá es precisamente lo que llamamos du. Entonces, es como una idea de la sustitución que utilizábamos antes, pero ahora, con algo de tipo exponencial. Y cuando yo hago la sustitución, me queda esta integral. Pregunto, y solo es una pregunta, ¿hasta aquí estoy siendo como clarito con la idea? ¿Sí me siguen como con la estructura del proceso? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, cuando yo calculo esta integral de acá, esta es la integral de una exponencial, de la exponencial e a la u. Y la integral de una exponencial es, pues ella misma, digamos que eso fue uno de los primeros casos de integración. La integral de e a la x es e a la x, porque la antiderivada de e a la x es e a la x. Entonces, esta integral es e a la u más la constante de integración. Y cuando yo revierto el proceso de sustitución, que es reemplazar u por esta expresión de acá, me queda e a la x al cuadrado más x, simplemente reemplazo, más la constante de integración. Entonces, esta integral, a través de la regla de sustitución, me queda convertida o me queda calculada de esta manera. Entonces miren cómo yo estoy generalizando el proceso de sustitución hacia otro tipo de expresiones que no son potencias. Todos los ejemplos que veíamos hasta ahora involucraban potencias. O sea, yo tenía una potencia multiplicada por algo y la derivada de lo que estaba dentro de la potencia tenía que ser lo que estaba acá. O bueno, lo podíamos ajustar de acuerdo a lo que discutíamos anoche.
En este caso, ahora lo consideramos no con una expresión potencia, sino con una expresión exponencial, que es prácticamente como el ejemplo que más vamos a estar utilizando dentro de las aplicaciones que vamos a analizar. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Con esta idea? Sí, señor. Listo. Pues miremos otro ejemplito, con más o menos la misma idea. Yo tengo la siguiente integral, también con estructura exponencial. Tengo x a la 4 más, por ejemplo, 3x menos 2, multiplicada por 4x a la 3. Es x. Entonces, miren la estructura. La estructura es, tengo esta exponencial, que es una compuesta, y la interna es esta expresión de acá. Entonces, al derivar esta expresión, me produce exactamente esta expresión de acá. La derivada de esto, y pues les pido que por favor la revisen, es efectivamente esto de acá. Entonces, ¿alguien me iba a decir algo, perdón? No, profe, a mí que se me abrió un momentico el micrófono sin querer. Un Listo. segundito nomás. Ah, no te preocupes. Listo, pues. Entonces, esta integral cumple con la estructura que estábamos pidiendo. Tengo la compuesta y la derivada de esto, pues es precisamente esto de acá. Entonces, puedo aplicar sustitución. ¿Y cómo funciona la sustitución acá? U es igual a esto que aparece en el exponente, x a la 4 más 3x menos 2, y el du, que es la derivada de eso, sería 4x a la 3 más 3. Entonces, con esa sustitución, esta integral me vuelve a quedar como de la misma forma que teníamos antes. Entonces aquí, en vez de esto, va u, en vez de esto, va du. Entonces, me queda la integral de e a la u, du. Y eso es e a la u, porque la integral de una exponencial es ella misma, más la constante. Y al revertir el proceso, me queda e a la x a la 4 más 3x menos 2. ¿Sí estoy siendo claro con respecto al funcionamiento de esto? Sí, señor. Para todos, por favor, levántenme la mano para confirmar si todos me están entendiendo hasta ahí. Listo, pues. Entonces, quiero que revisemos sobre esta idea muy básica un ejercicio. Ustedes se dan cuenta que por el momento no hay, digamos, que mayor misterio. O espero yo. Simplemente es como una afirmación. Me parece que no hay ningún misterio. No lo van a tomar como que estoy diciendo alguna otra cosa. Simplemente es, por el momento considero yo que es
relativamente entendible el proceso. Entonces quiero que miremos esta integral. Voy a coger esto y voy a tomar esta función. 4. ¿Cuál me queda? Pongamos una raíz. Pongamos una raíz. Aquí como interesante. Entonces, esto es por 1 sobre 2 raíz de x. Listo. Entonces, quiero que me digan si aquí podemos aplicar la regla de sustitución, de acuerdo a esta versión que hemos estado discutiendo en los ejemplos anteriores. O sea, ¿cuál es la condición para poder aplicar sustitución en este caso? Que la derivada de esto sea esto de acá. Entonces yo les pregunto, ¿si es cierto eso? ¿Si es cierto que la derivada de esto es efectivamente esto de acá? ¿O no? Si no es claro, pues me lo pueden comentar. No, profe, en mi caso, pues yo creería que sería un medio, ¿no? Medio de x, pero no entiendo por qué raíz se pone otra vez raíz de x ahí abajo como denominador. Creo que sí es. Permítanme un segundo entonces. Raíz de x, entonces hagamos todo el proceso. Raíz de x es igual a x a la 1/2. ¿Cierto? Entonces, cuando yo derivo x a la 1/2, la derivada de esto, Ah, profe, ya. pero lo Porque voy a igual hacer le de tengo todas que... formas, ¿no? Lo voy a hacer de Señor, todas formas para vale. que la derivada de esto, Igual sí, le tengo que restar uno, ¿cierto? Y quedan en el... exactamente, Ah, exacto, sí, profe. Pero es sí, un explícanos medio igual, nuevamente. x a la menos, pero hagámoslo de todas formas como para dejarlo clarito una vez. Esto es la derivada, ¿listo? Pero cuando uno la reescribe, entonces uno sabe que si uno tiene un exponente negativo y lo quiere pasar al denominador o le quiere quitar el negativo, lo cambia. Entonces si está en el numerador, pasa en el denominador, o si está en el denominador, pasa al numerador. Entonces esto es como 2 por x a la 1/2. Y pues x a la 1/2 es raíz de x. Entonces esto queda 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces, por eso es que la derivada de este raíz de x es efectivamente este de acá. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Sí. profe, sí. Listo. Entonces, podríamos aplicar sustitución. Quiero que me hagan como el procesito de escritura de esa regla de sustitución para ver cuánto daría esa integral. ¿Listo? Como para ver si estamos siendo claros. Si hay problemas, pues naturalmente entramos a revisar.
Listo, si pudieron desarrollarlo bien o encontraron alguna dificultad al desarrollarlo. O, no sé, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. ¿Sí siguen ahí o...? Sí, profe, pues a mí me dio, Pero por no he ejemplo, es terminado. cómo seguir la secuencia, como el Ujú. orden que va. Entonces da Euler sobre raíz de x más c, ¿sí? Euler a la raíz de X. A la Bueno, raíz sí, de- sí, sí. Euler a la Revisando raíz de x más c. los- U igual a raíz de X. O sea, yo creo que esa parte ya es como bastante clara. Y el du es 1/2 por raíz de X. Entonces, o sea, no olviden que el du siempre tiene que ser igual a la derivada del u. Entonces, pues aquí el proceso para este caso, como solo hay una función exponencial, pues digamos que es bastante monótono, porque siempre nos va a terminar llevando, aquí queda e a la u, y aquí queda el du, y pues la integral de e a la u, y esta parte es muy importante que la tengan clara. O sea, el paso de aquí hasta acá, pues es porque la integral de e a la u es e a la u. Es decir, aquí lo que hago es calcular esta integral. Y entonces, como la integral de esto es e a la u, pues me queda de esta forma y revierto y me queda simplemente e a la raíz de x. ¿Sí me hago entender? ¿Sí todo lo tuvimos bien? ¿O para alguien hay algún pedazo que no sea claro? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Está bien, profe. Sep. Bien. Antes de la pausa, antes de la pausa. Yo quiero como tratar de dar el contexto general. Entonces esto va a ser, digamos que, ya me da miedo decirlo, pero bueno, lo voy a decir de todas formas. Eh, naturalmente, y pues, aquí es donde no puedo ganar otra vaciada, pero bueno. Naturalmente, el proceso de compuesta abarca mucho más que el caso exponencial. O sea, voy a poner algunos ejemplos que, creo que esto no incomode a nadie, es posible que hayan visto ustedes anteriormente en otros cursos. Si yo, por ejemplo, tuviera esta expresión, menos 5x, esto es otra compuesta, pero ya no es exponencial, es una compuesta logarítmica. O sea, miren cómo la idea de compuesta o de composición trata de abarcar
la idea de que yo meto una función dentro de otra. Entonces, esto es otro ejemplo de compuesta, que es posible que ustedes, por decirlo de alguna forma, abarcado en sus clases anteriores. En ese sentido, si yo tuviera, que nosotros no la vamos a tocar todavía, pero si yo tuviera una integral donde yo multiplicara a esto por la derivada, y en este caso la interna, en el caso de los logaritmos, la interna va aquí adentro. Entonces, si yo tuviera una integral que involucrara esta expresión, que es una compuesta, multiplicada por la derivada de esta interna, yo le podría aplicar una regla de sustitución. Entonces, como les digo, esta regla abarca mucho más que el caso exponencial. De hecho, las potencias que veíamos antes son como un ejemplo particular de eso. El problema con los logaritmos está en lo siguiente. Y eso lo menciono simplemente, lo desarrollaremos después, pero lo menciono, espero no les incomode, como para tratar de traer esa idea de lo que es una compuesta. El problema es que, si ustedes se dan cuenta, para poder hacer este último paso, nosotros debemos poder calcular esta integral. O sea, aquí este no es un resultado que salió de la nada. Este paso de aquí hasta acá es simplemente el cálculo de una integral exponencial, que nosotros ya creo que habíamos discutido en algún momento. El problema es que si aquí me aparece un logaritmo, nosotros no sabemos cómo calcular la integral de un logaritmo. Y hasta que no sepamos cómo calcular la integral de un logaritmo, nosotros no vamos a poder hacer este pasito de acá. Es decir, y en esto quiero como cerrar antes de la pausa, como para que se lleven la idea general de la fuerza que tiene esta regla. Es decir, lo que acabamos de ver es el ejemplo exponencial, o lo que hemos visto durante la sesión es el ejemplo exponencial, que es solo un ejemplito de la aplicación de esta regla. Si yo tengo una composición o compuesta multiplicada por otra función, y vuelvo y repito, ese concepto de compuesta es muy amplio, que incluye exponenciales, que incluye logaritmos, que incluye, así realmente no se trabajan en economía, funciones trigonométricas, que incluye una gran cantidad de funciones. Si yo tengo la compuesta de un producto de una compuesta por otra función y se cumple esto, que la derivada de la función interna de la compuesta es igual a la otra función, yo puedo aplicar regla de sustitución. Siempre y cuando yo tenga que calcular esta integral, yo sepa cómo hacerlo. Porque hay casos, como en el caso de los logaritmos, donde si yo aplico sustitución, aquí me queda una integral de un logaritmo que nosotros por el momento no sabemos cómo calcular, porque no tenemos una regla que me diga cómo se calculan los logaritmos. Eso vamos a tratar de verlo después, cómo integrar ciertas funciones logarítmicas. Pero si al aplicar sustitución, la integral que me queda acá, no sé cómo calcularla, pues en ese caso, por más que yo pueda aplicar la regla de sustitución, esa regla no me está sirviendo para calcular la integral que necesito. Entonces,
Esto que menciono, que espero que iré después como desarrollando y perfeccionando cuando veamos otros ejemplos, esto que estoy mencionando plantea como como un aspecto particular de la regla de sustitución. Y es que una cosa es que yo pueda aplicar sustitución, es decir, que yo pueda hacer esto y que yo pueda llegar hasta acá. Y otro aspecto es que yo pueda calcular la integral. Hay casos donde yo puedo hacer todo este proceso hasta acá, pero si no puedo calcular la integral que aparece ahí, pues realmente todo el proceso que desarrollé no me sirve para nada. Por eso es que en el caso de la exponencial funciona bien. Como yo ya me sé la integral de una exponencial, pues entonces me queda fácil realizar este pasito. Entonces, esto es como una contextualización de lo que puede alcanzar uno con esa regla de sustitución. Nosotros por el momento nos vamos a centrar exclusivamente en exponenciales y pues lo que habíamos visto de potencias hasta ahora, que es lo que está en la actividad evaluativa. Pero es para que ustedes dimensionen lo grande que puede llegar a ser esta regla de sustitución, siempre y cuando al llegar acá yo pueda calcular la integral. Ese es como el resumen de lo que de lo que estoy tratando de mencionarles con respecto a esa regla. La fuerza que puede llegar a tener para otras integrales más allá de las exponenciales y de las potencias. Si me hago entender o si captan como alguna noción de la idea que estoy tratando de presentar. Sí, señor. De hecho, pues, como tal, ya me acordé pues, como tal de las compuestas, como tal. Ok. De hecho, me acordé que la vimos en en segundo y tercer corte. Pues hasta principios de tercer corte acabamos de ver las trigonométricas con las cuales sufrí un poco. Y mira, o sea, Kenny, por eso no te preocupes. Aquí con trigonométricas no voy a tratar de no meterme, porque las trigonométricas no se usan mucho en economía. O sea, yo he visto, y aquí, o sea, yo soy muy honesto con usted, yo no soy economista, pero algo he leído de eso y no he visto muchos casos de aplicaciones de la economía que involucren funciones trigonométricas. No he visto muchos. Tal vez haya, no estoy diciendo que no haya, quiero clarificar eso. Entonces, por eso yo trato de no centrarme en esas trigonométricas, sino más bien en como en las funciones que realmente sí aparecen mucho, que Las son que la utilizamos con más exponencial. frecuencia. La exponencial aparece muchísimo. Por eso uno muchas veces habla de fenómenos exponenciales o de que algo crece exponencialmente. Potencias, raíces, como que yo trato de quedarme con esas funciones. Entonces, las trigonométricas no las voy a tocar mucho. Si nos da el tiempo, de repente hablamos un poquito de eso. También porque el tiempo a veces no alcanza como para que uno abarque todas las funciones. Pero sí, sí, en el fondo de todo esto está la idea de composición. Ah, listo, profe, muchas gracias. No a ti. Entonces, hagamos una pausita. Quiero, después de la pausa, mostrarles cómo dentro de este mismo contexto de las exponenciales, cómo funciona de lo que hablábamos anoche, de esos ajustes cuando uno no puede aplicar sustitución directamente. ¿Recuerdan? Anoche hablábamos de eso. Esta integral no permite sustitución, pero puedo hacerle como cierto ajuste para aplicarle sustitución. Con las exponenciales y con las compuestas en general, va a funcionar de una manera bastante similar. Entonces, como que les muestro unos ejemplos, el tiempo que nos tome y pues ahí cerraríamos nuestra sesión. ¿Listo? Entonces hagamos una pausita, son las 9:57. Volvamos a las 10:07.
Listo. ¿Me oyen? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, lo que yo quiero hacer en esta segunda parte de la sesión de hoy, como para cerrar ya definitivamente con ese proceso de sustitución, por lo menos con la explicación de este proceso de sustitución, es como revisar esas ideas que discutíamos la sesión de anoche acerca de los ajustes que uno puede hacer sobre las integrales para el caso exponencial. Entonces quiero que miremos esta integral que estoy presentando acá, que es la integral de e a la x al cuadrado por 3x. Si ustedes miran, de acuerdo como al criterio que presentábamos en la primera parte, aquí no podría aplicar directamente la regla de sustitución, porque la derivada de esta interna no sería esta expresión de acá. Entonces, de acuerdo, digamos, que a esa regla que les presentaba al principio, yo no puedo aplicar la regla de sustitución de manera directa. Pero aquí aparece como ese principio que discutíamos la sesión de anoche. Y es que si esta no es la derivada, pero, y lo voy a decir de una manera un poquito informal, pero es casi la derivada, y cuando digo que es casi la derivada, hago referencia a que la diferencia entre esto y la derivada que necesito es un factor constante, es decir, aquí necesitaría un 2x, si aquí hubiera un 2x, podría aplicar sustitución. Pero como no es un 2x, sino es un 3x, es decir, la diferencia es un factor constante, yo puedo ajustar, siguiendo la misma idea de anoche, esta integral para poder aplicar sustitución. Entonces la idea es la misma. Yo sé que yo aquí necesito un 2x, entonces pues le meto el 2. Entonces yo pongo aquí el 2. Miren que aquí prácticamente que reproduzco lo que discutíamos la sesión de anoche. Aquí pongo el 2. Entonces multiplico por 2 a la x, pero como multiplico por 2, pues necesito aquí dividir por 2. Escuchen un segundo. Y entonces, de acuerdo a ese truco, o bueno, truco no, ese ajuste que veíamos la sesión de anoche, yo tengo aquí el 2x que necesito y para ajustar divido por 2. Y entonces, pues como este 3 medios está multiplicando acá, yo lo puedo sacar de la integral, y esto es casi que la repetición de la repetidera, y pido excusas por ser tan repetitivo, pero es como también para ir reforzando ese proceso. Saco el 3 medios y me queda esta integral. Y en esta integral puedo aplicar la regla de sustitución, porque ahora sí, la derivada de esta interna es efectivamente esta expresión de acá. Entonces vuelvo e insisto, aquí estoy como reproduciendo ese proceso de ajuste que discutíamos en la sesión de anoche. Yo
cuadro, vuelvo y repito, siempre y cuando la diferencia sea un factor constante, es decir, simplemente sea como si en vez de este numerito multiplicando estuviera otro, pues le pongo el otro y lo divido por el mismo para que me ajuste. Y aquí sí puedo aplicar sustitución. Y aquí la sustitución funciona, pues de acuerdo a como lo discutíamos en la primera parte de la clase. U sería, en este caso, x al cuadrado. Ahora sí, el du corresponde a lo que aparece acá. Du es igual a 2x de x. Y entonces, esta integral, ¿dónde íbamos? Pues se convierte en esta integral. El 3 medios que está afuera, pues ese se queda quieto. El x al cuadrado lo reemplazo por u. Y esto de acá lo reemplazo por d. Y entonces esta integral, pues es la integral de e a la u, que eso pues ya lo hemos discutido, que es ella misma. Entonces esto es 3 medios de e a la u más e, y lo revierto. Entonces al revertirlo, me queda en vez de la u, el x al cuadrado. Y ahí calculo esta integral que quería calcular acá. Esta integral me quedaría 3 medios por e a la x al cuadrado. Entonces, vuelvo e insisto, esto es como la repetición de ese proceso. Aquí lo que cambia es que ahora no es lo que está dentro de la potencia, sino que es lo que está en el exponente. Pero es lo mismo. Yo puedo hacer esos ajustes que nosotros veíamos en la clase de anoche con las potencias. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo como clarito? Sí, señor. Si tienen alguna Sí, pregunta, profe, todo claro. plantéenla. Dime, perdón. No, profe, que todo claro. Listo. Entonces déjenme mostrar otro ejemplito, como para dejar cerrada esta idea y como para no aburrirlos más, como con esos ejemplos de lo mismo, pues dejaríamos ahí y nos veríamos la siguiente sesión. Es decir, pues mi idea era cómo terminar esto, no quiero como arrancar un nuevo tema y empezar a mezclar todo hoy. Entonces, vemos este ejemplo, lo analizamos con cuidado a la luz de todo lo que hemos visto y dejaríamos así. Entonces, otra exponencial y voy a poner esta. X al cuadrado más 2x multiplicado por x más 1. X. Entonces, este sería como otro ejemplito de esa misma idea. Pues, tratemos de mirar. Es importante que empecemos como a agilizar ideas acá. Yo les decía a ustedes anoche, por ejemplo, con respecto a esto, que un compañero me preguntaba, bueno, ¿y será que yo puedo pegarme si lo tengo claro el salto de aquí hasta acá? Naturalmente sí, y la idea es que empecemos a desarrollar estos procesos en la medida de lo posible, lo más ágilmente necesario. Entonces, la derivada de esto, la derivada de este exponente, no es esto, no es esto. La derivada de este exponente, es decir, la derivada de la interna, es 2x más 2. Entonces, ese 2x más 2 es el que yo quisiera ver aquí para poder aplicar sustitución. No tengo eso, pero yo sé que la diferencia entre lo que necesito y lo que hay es solo un factor constante, porque 2x más 2 es lo mismo que 2 por x más 1. Por decirlo de una manera muy concreta y por repetir lo que discutía la sesión de anoche.
Esto, para que yo pudiera aplicar sustitución, aquí debería haber un 2. Si aquí hubiera un 2, me queda 2x más 2 y ahí sí podría aplicar sustitución. Entonces, pues lo que yo hago es lo de siempre. Le pongo el 2, lo multiplico por 2, pero si multiplico por 2, para que no se me desajuste la integral, pues lo divido por 2, que es lo mismo que multiplicar por 1/2. Saco el 1/2, y aquí adentro me queda esta integral. Ya saqué el 1/2 que estaba ahí, entonces se va de acá, me queda e a la x al cuadrado más 2x, y este 2x más 1, pues es lo que necesito, el 2x más 2. Y aquí arranca la sustitución. U igual, pues, x al cuadrado más 2x, du es 2x más 2, con el dx. Entonces, toda esta integral queda igual. Miren que acá el 1/2 sigue aquí afuera, esto es el e a la u, y esto de aquí es el du. Entonces esto me queda 1/2 de e a la u más e. Y revirtiendo, perdón, este proceso, me queda esto mismo, y el u lo reemplazo por esto de acá, x al cuadrado más x. Entonces, misma idea. Ajusto la integral para poder aplicarle la regla de sustitución. ¿Sí es clarita la idea? ¿Para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor. No, profe, todo claro. Listo, pues. Bien, entonces, como les decía, pues esto era como lo que quería presentarles como para darles cierre de una manera general a esta regla de sustitución. Involucrar el caso exponencial, que es como el otro caso que es clásico en este proceso. Les mencionaba también, naturalmente esto se puede generalizar a cualquier tipo de compuesta. En algún momento que lo veamos pertinente, revisaremos esas compuestas cuando tengamos como más sustento. Lo que les decía, yo podría hacerlo con logaritmos, pero es que si no me sé la integral de los logaritmos, pues no es mucho lo que voy a poder avanzar. Entonces necesitamos hablar de esas integrales de los logaritmos, que esas aparecen a partir del siguiente método que vamos a discutir, que es el método de integración por partes. Entonces, el viernes arrancaríamos con ese nuevo método de integración. Ese proceso tiene varios detalles que nosotros vamos a tratar de empezar a discutir la sesión del viernes, es decir, tiene como toda una estructura previa que voy a tratar de clarificar la clase del viernes antes de abordar propiamente ese método de integración por partes. Entonces, pues yo diría que cerramos por hoy. Como les decía al principio, pues la idea era como cerrar esto y el resto del tiempo, pues si ustedes lo aprovechen en lo que quieran aprovecharlo, si quieren en la actividad que está pendiente o en cualquier otra cosa que consideren, y nos veríamos el viernes. Estoy pendiente de que me suban esas actividades antes del martes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.
Nos vemos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe, que esté bien. También.